Padre, gracias por permitirnos reunirnos el día de hoy libremente. Hay gente en todo el mundo que no se puede reunir, Señor. Hay gente en el mundo que tiene que hacerlo de una manera clandestina. Y hasta el momento nosotros podemos hacerlo con libertad y te damos gracias por eso, Señor. Padre, en el día de hoy queremos abrir nuestros corazones para recibir tu enseñanza. En el día de hoy queremos pedirte humildad para entenderla, para que por más pesada o poderosa que sea, entre en nuestro corazón y cambie nuestra manera de pensar, para que cambie nuestra manera de vivir. Te ponemos este rato en tus manos en el nombre de Jesús. Amén. La charla de hoy se llama Como ladrón en la noche. Y quisiera empezar preguntándoles, creo que estoy seguro de su respuesta, pero que hemos visto muchas películas donde los padres de familia deciden irse de vacaciones. Y cuando los padres de familia se van de vacaciones, los hijos deciden tener una gran fiesta. Empiezan a llamar a sus amigos y les dicen, nuestros papás no están en casa, entonces hagamos una fiesta bien buena. Lo que ellos no saben es que sus amigos van a llamar más amigos y se va a convertir aquello como en un bochinche, algo pasado de las manos de ellos. Y suceden eventualmente dos cosas. Bueno, eso que muchas personas llegan que ni siquiera fueron invitadas, se sale de control la fiesta. Y lo otro que sucede de vez en cuando es que los padres vuelven de improviso a la casa y llegan en media fiesta, en lo más y mejor de la fiesta. Y los hijos no saben cómo disculparse. Terminan pasándolo muy mal e inclusive a veces los papás les piden que terminen la fiesta y que echen a todos los invitados. Usualmente estamos hablando de adolescentes. Y si eso le pasa a un adolescente, como dicen popularmente, es de lo peor porque uno pega un gran color. Vuelve al colegio y la gente se refiere a uno como aquel chiquito de mami o de papi que le cancelaron la fiesta. Entonces podría ser que quede marcado eventualmente. No hay duda que habrá un castigo para los jóvenes y que el texto nos enseña hoy, el texto que vamos a estudiar el día de hoy, tiene pinceladas de todo esto que les acabo de contar. ¿Alguien ha visto una película parecida a esta? Que levante la mano. Ok. No son muy profundas que digamos, ¿verdad? Pero el texto de Tesalonicenses nos habla de estas cosas. Nos habla de un castigo para los que no están preparados para cuando venga la autoridad, en este caso los padres, pero en el caso de los tesalonicenses, los que no están preparados para cuando venga el Señor. El texto de hoy nos habla de que va a haber un castigo para aquellos que no están preparados ante la venida del Padre. Y nos habla de lo importante de encontrarnos haciendo la voluntad del Padre cuando Él llegue, porque Él llegará en cualquier momento. Entonces les pido que pasen conmigo a 1 Tesalonicenses capítulo 5. Ya estamos bastante avanzados en nuestro libro 1 Tesalonicenses y es del 5 al 1 al 3. Los que no tienen Biblia pueden leerla arriba en la pantalla. 1 Tesalonicenses 5 del 1 al 3 dice: ahora bien, hermanos, ustedes no necesitan que se les escriba acerca de tiempos y de fechas, porque ya saben que el día del Señor llegará como ladrón en la noche. Cuando estén diciendo paz y seguridad,
Vendrá de improviso sobre ellos la destrucción, como le llegan a la mujer encinta los dolores de parto. De ninguna manera podrán escapar. Como hemos visto y como vimos la semana pasada, las personas de los tesalonicenses estaban nerviosas porque creían que las personas que habían muerto no iban a poder encontrarse con el Señor en el momento adecuado. Y Pablo quita esas ansiedades y nos explica que cuando el Señor venga, de hecho, los muertos en Cristo van a subir a los cielos y se unirán con el Señor antes de los que estemos vivos. Y ahí estarán con el Señor y vendrán a la tierra a juzgar vivos y muertos. Pero hoy el tema también tiene relación a esto. Pablo les enseña a los tesalonicenses y nos enseña a nosotros acerca del día del Señor. Cuando la Biblia habla del día del Señor, es el día de la segunda venida de Cristo. Las iglesias empiezan a tener cierto temor y cierta curiosidad de cómo va a ser ese día, de cómo se pueden preparar. De hecho, creo que las ganas de saber cómo va a ser ese día, cuándo y cómo, todavía sucede en nuestra sociedad. Muchas personas andan detrás de esas señales. Queremos saber de manera precisa cuándo el Señor va a volver y de los eventos que van a ocurrir en su aparición. De hecho, como podemos ver, los tesalonicenses querían saber de la vuelta del Señor de manera muy práctica. Ellos sabían que el retorno de Jesús iba a ser un evento increíble y por lo tanto querían estar totalmente preparados. Y creo que esto tiene que ver con nosotros, ¿verdad? Debería haber en nosotros una gran anticipación, unas grandes ganas de estar bien presentados para cuando el Señor venga. Pero la mejor manera de estar listos para cuando el Señor venga no tiene que ver con un tiempo exacto, no tiene que ver con una fecha exacta. La mejor manera que tenemos de prepararnos para cuando el Señor venga es estar haciendo su voluntad y tener un corazón abierto para Él. Si me acompañan en el verso 1 dice: ahora bien, hermanos, ustedes no necesitan que se les escriba acerca de tiempos y fechas. Es interesante porque en 1 Tesalonicenses 4:9, que viene antes de esto, Pablo utiliza palabras como estas. Pablo les dice a los tesalonicenses: en cuanto al amor fraternal, no tengo nada que escribirles, porque Dios mismo les ha enseñado al respecto. Y ahora otra vez en el versículo 1 del capítulo 5, Pablo les dice que acerca de las fechas y acerca del tiempo en que vuelva el Señor, no tiene mucho que decirles, porque lo que les tenía que decir ya se los había comunicado. Pablo y sus compañeros de misión había dejado claro cuando estuvieron con los tesalonicenses algo preciso de la vuelta del Señor. Y lo más importante es que solo el Padre conoce cuándo es la vuelta del Señor, su segunda venida. Vean lo que dice Mateo 24:36, que estoy seguro que ustedes lo han leído. Pero en cuanto al día, este es Jesús hablando, vean qué poderoso. Pero en cuanto al día y la hora, nadie lo sabe. Ni siquiera los ángeles en el cielo, ni el Hijo, sino solo el Padre. Podemos establecer, porque el texto nos los enseña, que los tesalonicenses sabían exactamente lo que Dios quería que supieran. Y nosotros también lo que Dios quiere que sepamos es que Jesucristo va a volver por segunda vez y que no se sabe cuándo va a ser. La intención es estar preparados espiritualmente para el regreso de Cristo.
Y para hacer eso no se necesita una fecha, no se necesita estar con un reloj o buscar ciertas señales. Dios ha escogido no revelar el tiempo de los acontecimientos finales, de modo que todos los creyentes estemos anhelando esa vuelta constantemente y que los no creyentes se preparen para ese día. Hoy vamos a hablar de una manera muy seria y una manera muy severa acerca de esa segunda venida y cómo los no creyentes van a enfrentarla. Y no porque yo quiera, sino porque el texto no lo dice. Hay dos versículos que me llaman poderosamente la atención hablando de la venida del Señor. El primero es 1 Juan 2:28. Dice así: y ahora, queridos hijos, permanezcamos en Él, en Cristo, para que cuando se manifieste, o sea, para que cuando Cristo venga otra vez, podamos presentarnos ante Él confiadamente. Que cuando Jesús venga no tengamos miedo de presentarnos a Él confiadamente, seguros de no ser avergonzados en su venida. Ojo, hay que dejarlo claro siempre. Cuando Jesús venga, anticipamos su venida y estaremos preparados, no porque seremos santos, porque el pecado siempre estará en nosotros hasta que venga el Señor y nos resucite, venga la resurrección, por segunda vez. Pero sí habla el texto de estar preparados y de estar ahí esperando al Señor. Y vean lo que dice 1 Juan 3:3, me encanta. Dice, todo el que tiene esta esperanza, ¿cuál esperanza? La segunda venida del Señor. Todo el que tiene esta esperanza en Cristo se purifica a sí mismo, así como Él es puro. Si usted tiene una esperanza en que Cristo ha de volver, esto va a tener una influencia directa en cómo usted vive y cómo yo vivo. Tal vez un ejemplo sería las personas que les gusta hacer deporte y tienen una fecha determinada cuando es la competencia. Ya sea que hagan una maratón, ya sea que van a hacer una carrera en el agua, en aguas abiertas, ya sean que van a hacer algo de CrossFit o no sé. Pero cuando uno tiene la fecha en el futuro, uno actúa y vive de acuerdo a esa fecha en el futuro. A uno le dicen, mira, aquí trae unos chicharrones con una yuca frita deliciosa y te quería ofrecer, y la competencia es como dentro de una semana y uno dice, no. Tengo que cuidarme, tengo que estar un poquito más light para llegar bien a la competencia. Sí la tenemos siempre en la mira y entonces vivimos de acuerdo a ello. Y eso es lo que está diciendo 1 Juan 3:3 y lo que nos está diciendo todo el texto. Si tenemos en la mira la vuelta del Señor, vamos a vivir y a comportarnos para estar listos, para estar fit, para cuando Él venga. Si permanecemos en Cristo no debemos de tener ningún miedo, más bien anticipación de los privilegios y las palabras que Él nos ha de dar. Cuando el Señor venga, nuestra vida será totalmente distinta. Él nos restaurará a nosotros por completo y restaurará la tierra. Entonces Pablo les había enseñado a los tesalonicenses lo suficiente para entender esto. Y vean lo que dice el versículo 2. El versículo 2 dice, porque ya saben que el día del Señor llegará como ladrón en la noche. Y esta metáfora es una metáfora muy simple de entender, ¿verdad? Un ladrón llega a una casa o llega a un carro de manera inesperada. Llega totalmente de sorpresa y causa una alarma. El ladrón no previene a su víctima antes de su venida.
El propósito es agarrar a las personas desprevenidas. Y todas estas palabras que les acabo de mencionar caben en el contexto que estamos estudiando. El Señor como ladrón en la noche vendrá en un momento de que estamos desprevenidos, en un momento que no conocemos. El Señor va a volver repentinamente, inesperadamente. Y el Señor volverá por aquellos que hemos puesto nuestra fe en Él y gozaremos del día más increíble en nuestras vidas y de la eternidad junto con Cristo. Pero cuando el Señor venga, aquellos que no han entregado su vida a Cristo y le han dado la espalda, van a tener un tiempo devastador. Como ustedes recuerdan, la semana pasada hablamos de la parusia o parucía. La parucía, es que me regañaron porque no lo había, porque tiene una tilde, pero todavía no lo puedo decir bien. Pero la parucía, si ustedes recuerdan bien, es el momento donde Cristo vuelve, los muertos resucitan, los que están vivos van arriba en las nubes y nos encontramos con el Señor, volvemos a la tierra a gobernar. Pero la parucía es solo una parte del gran día del Señor, porque el gran día del Señor tiene como dos caras. La parucia o parucía, que es cuando los creyentes nos juntamos con el Señor, y la otra cara es cuando Cristo va a juzgar a los no creyentes y a los creyentes. Entonces Pablo está hablando de un concepto diferente en el día del Señor, al mismo tiempo un concepto parecido al que ya vimos. Y en el Viejo Testamento encontramos estos detalles, encontramos ejemplos del día del Señor. Vean lo que dice Amós 5:18. Ay de los que suspiran por el día del Señor. ¿De qué les servirá ese día si va a ser un día de oscuridad y no de luz? Hay de los que no están preparados para el día del Señor, los que no han entregado su vida a Cristo y lo han hecho rey, porque, pongamos el versículo porfa, van a ver oscuridad y no luz. Vamos a leer algunos de los primeros versículos de Isaías capítulo 13. Es muy fuerte, dice: giman que el día del Señor está cerca. Llega de parte del Todopoderoso como una devastación. Por eso todas las manos desfallecen, todo el mundo pierde el ánimo, quedan todos aterrados. Está hablando de los que no conocen al Señor. Dolores y angustias los atrapan. Se retuercen de dolor como si estuvieran de parto. Espantados se miran unos a otros. Tienen el rostro encendido. Miren, ya viene el día del día cruel, de furor y ardiente ira. Convertirá en desolación la tierra y exterminará de ella a los pecadores. Lo vamos a dejar hasta ahí. Y vean lo que dice Joel 1:15. Hay de aquel día, el día del Señor, que ya se aproxima. Vendrá como devastación de parte del Todopoderoso. El día del Señor tiene una característica, y es la ira del Señor expuesta sobre la tierra. Destrucción para los individuos y las naciones rebeldes. Este evento del Día del Señor tiene una importancia preponderante en el horizonte y marcará el final de los días del hombre, cuando Dios actúe en justicia para retomar todo el control de la tierra. Ese es el día del Señor. Será un tiempo sin precedentes, catastrófico.
sobre todo los pecadores, no los que hayan sido justificados por Cristo, sobre todo los no arrepentidos. Pero también, esto es para alegría de los que hemos puesto nuestra vida en el Señor, va a ser un día de salvación, un día de liberación de su pueblo, un día donde el Señor nos va a reunir y nos va a bendecir a todos. Esa es la otra cara de la moneda. El día del Señor está claramente ligado con su segunda venida. El día del Señor será un día de ira intensa y terror para los no creyentes. Y para los creyentes un día de gozo, de júbilo y de reunión. Hay un problema en la iglesia actual. Y es que los predicadores y maestros se esfuerzan por ser positivos, por afirmar a las personas y consolarlos. Pero rara vez predican de este tipo de cosas como el día del Señor, que yo entiendo que son pesadas, que todos sentimos que son muy fuertes. Pero es imposible ignorar la venganza y el juicio de que el Señor va a tener con los no creyentes. Yo considero que es mi tarea hablar de este texto sinceramente, ya que dos cosas van a suceder según este texto. La primera es presentarle a los no creyentes su futuro. Es darle a entender a las personas que son sus propios reyes, aquellas personas que no le han puesto la vida al Señor, que se creen lo máximo y que no necesitan de nada. Que los que le han dado la espalda a Dios y lo han desafiado tendrán su merecido. Y hay personas que no le han dado importancia a Jesús, hay personas que han escuchado el Evangelio y no les ha importado. Las personas no ponen su fe en que Jesús y más bien le pasan por encima al sacrificio perfecto que Cristo hizo por nosotros. Entonces no es que el Señor es muy severo, es que los no cristianos le han pasado por encima la obra perfecta de Cristo. De alguna otra manera lo hemos tratado como si fuera nadie. Hemos sido engañados y creemos que nosotros somos doña toda y que nosotros somos los reyes del mundo cuando solo existe un rey. Vean lo que dice 2 de Pedro 3, del 3 al 4. Ante todo deben saber que en los últimos tiempos, o sea ahora, vendrá gente burlona. Estoy seguro que muchos de ustedes han tenido gente burlona de su fe. Siguiendo sus malos deseos se mofarán. Y nos dirán, ¿qué hubo de esa promesa de su venida? ¿No era que vos habías dicho que Jesús iba a volver? Nuestros padres murieron y nada ha cambiado desde el principio de la creación. Alguien que habla de esta manera, alguien que se burla de esta manera, es alguien que le da la espalda a Dios y no le importa lo que va a pasar con su futuro. No tienen miedo y no tienen temor de Dios. Dios entregó a su Hijo único para salvar a todos los pecadores. Y las personas que ignoran a Cristo, ignoran a Dios, le están diciendo a Dios que no les importa lo que Él haya hecho por ellos. Cuando Pablo continúa su carta en el versículo 3, que lo podemos leer, dice, cuando estén diciendo paz y seguridad, vendrá de improviso sobre ellos la destrucción, como le llegan a la mujer encinta los dolores de parto. De ninguna manera podrán escapar. Jesús le dijo a sus discípulos que cuando Él regresara, sería como ocurrió en los días de Noé.
¿Cómo ocurrió en los días de Noé? Nadie le hizo caso a Noé, se daban en casamiento, comían y bebían, y se vino una gran destrucción, un diluvio, y muchísimas personas no pudieron sobrevivir. Y es que Noé estaba construyendo un arca en el desierto. Y entonces todo el mundo se burlaba de Noé. ¿Cómo estás construyendo un arca en el desierto si aquí no hay agua? Y Noé, dice la palabra de Dios, les predicaba y les decía, va a venir un diluvio. Vuélvanse a Dios y métanse en el arca para que se salven. Y todos le decían, estás loco, ¿cómo un diluvio? ¿Cómo un final? Y por eso dice que los días de Noé se parecen a nuestros días, porque nosotros predicamos de que va a haber un día final y la gente dice, esto es paja. ¿Cómo que un día final? ¿Cómo que un día futuro donde Dios va a juzgar a vivos y a muertos? Entonces, de hecho, nuestras vidas se parecen a la vida de Noé. La gente tiene como una calma interior y una seguridad exterior y muchas veces es por ignorancia. Y lo que yo le ruego a Dios y he estado orando toda la semana es que todas las personas que hayan venido este fin de semana a nuestra iglesia ayer y hoy se vuelvan a Él. Que si usted no ha puesto su vida en Cristo, sepa que va a venir un día donde va a ser juzgado. Y poner nuestra vida en Cristo es solo entregarnos a Él, confiar en Él. Dice la palabra del Señor que todos hemos pecado y que como todos hemos pecado, vamos a recibir el castigo de Dios. Pero Dios en su inmensa misericordia y en su inmenso amor, ahí es donde vemos que Dios no es severo, que Dios no va a destruir y va a traer devastación por vara. Porque Él ha provisto una herramienta y Él ha provisto un camino para que las personas no sufran en el gran día del Señor. Él envió a Jesucristo a morir en la cruz para que toda persona que ponga su fe en Él sea perdonada. Los pecados de toda persona que pone su fe en Cristo y que Él murió en la cruz del Calvario, sus pecados son puestos en Jesús y la justicia y perfección de Jesús sean puestos en nosotros. Y si nosotros entendemos eso y confiamos en Cristo y caminamos con Él, vamos a salir victoriosos. Esto de que la gente no le daba pelota a los predicadores o lo que la Biblia enseña, tal y como sucede en nuestros días, sucedía en los días de Jeremías. Y quiero darles un ejemplo, los días de Ezequiel, quiero darles un ejemplo de Ezequiel 13:10. Así es, en efecto, estos profetas han engañado a mi pueblo diciendo, todo anda bien, pero las cosas no andan bien. Construyen paredes endebles de hermosa fachada. Y eso es como lo que todo mundo habla, ¿verdad? Y todo está bien. Y Ezequiel sufre porque las personas estaban engañadas. No todo estaba bien. Vendría un día de juicio. Mientras el secularismo ahoga toda creencia en un Dios que hace justicia, y la iglesia le da miedo a hablar de estos temas del pensamiento final, se desaparece de forma incremental la conciencia en los hombres y mujeres del gran día del Señor. Yo tengo completa certeza de que va a haber un gran día del Señor, porque la Escritura así lo dice. Amigos, les pido y les ruego que se vuelvan a Dios. Si hay alguna persona aquí
que no ha puesto su fe en Cristo, lo invito a ponerla. Vean cómo lo pone Joel 2 del 12 al 14. Ahora bien, afirma el Señor, vuélvanse. Si están caminando para allá, empiecen a caminar para allá. Vuélvanse a mí, dice el Señor, de todo corazón, con ayuno, llantos y lamentos. Rásguense el corazón y no las vestiduras. Vuélvanse al Señor su Dios. Ahí está la gracia de Dios, ahí está la piedad de Dios. Nosotros por mucho tiempo le dimos la espalda y hay gente aquí que todavía le sigue dando la espalda y Dios nos dice, vuélvanse por favor. Rásguense, no las vestiduras, sino que el corazón. Vengan a mí en arrepentimiento y yo los voy a aceptar. El Señor nos dice que nos volvamos a Él. Sí le importa muchísimo que en el gran día del Señor Él no tenga que juzgarnos, sino que tenga que bendecirnos. No importa cómo o por qué usted se vuelva al Señor. Yo me volví al Señor por puro interés, por puro egoísmo. Como a los 19 años yo tenía una novia que me terminó y me rompió el corazón. Siempre hay una novia o un novio que le rompe a uno el corazón. Levanten la mano, ¿quién se acuerda en su juventud de alguien que le rompió el corazón? Bueno, no hay tantos, qué mentirosos. No mientan aquí en la iglesia. Y en aquel momento eran los días más tristes de mi vida. Yo estaba en lo más y mejor de mi maldad, de mi relación con mis papás totalmente no existía. Y lo único que yo tenía, había despilfarrado el apoyo de mis padres para estudiar y lo único que tenía era esta novia y esta novia me terminó y ya no tenía nada. Yo siempre había tenido claro, tenía una conciencia totalmente convencida de que Dios existía y un día le dije a Dios, Dios, te necesito, y fui a un grupo parecido a este y le entregué mi vida a Dios. Por puro interés le dije, Dios, necesito estar mejor, pero sí me arrepiento de todo lo que he hecho y quiero acercarme a usted y quiero que mi vida sea suya. Y puede ser la razón por la cual usted se acerca al Señor. También puede ser porque hoy ha escuchado la palabra de Dios y se ha dado cuenta que un día va a haber devastación y que para los que no son hijos de Dios y no le han puesto su fe, van a pasarla muy mal eternamente. Pero eso no le importa al Señor. Lo que le importa al Señor, como lo acabamos de leer, es que nos volvamos a Él. Si Dios ha traído una convicción profunda en tu corazón el día de hoy, que necesitas prepararte para su segunda venida, no deje que eso se vaya y no deje que eso se evapore. Eso es mucho más importante que ver a dónde almuerzo el día de hoy o ver qué va a pasar el día de mañana. Es su vida y su eternidad. Ahora quiero hablarles de lo que va a pasar con los hijos de Dios. Creo que es necesario al escuchar estas cosas caer rendidos delante de Jesucristo. Dios ha abierto los ojos del corazón y sabemos lo que va a pasar. Dios nos ha proporcionado gracia y nos ha abierto los ojos. Y ahora lo que nos espera es un gran día. Y esto es muy importante porque esto trae, como dije antes, la anticipación de que el Señor va a volver. Si el Señor ha abierto nuestros ojos, si el Señor ha revelado su belleza y valor, alegrémonos con un gozo inefable, porque la parucía
es para nosotros y el día del Señor pasará sobre nuestras vidas sin hacernos el más mínimo mal. No sé si recuerdan en el tiempo de Israel, cuando les dicen a los israelitas que pinten los dinteles de las puertas, para que cuando el ángel del Señor pase, ejecutando justicia sobre todos, el ángel del Señor pase de lejos y de largo de aquellas casas que tenían los dinteles de las puertas pintadas con la sangre del Cordero. Y esa es la promesa de Dios para todos los que hemos puesto nuestra fe en Él. Si usted no ha puesto su fe en Él, se lo digo por que se emocione en poner su fe en Él. Porque la sangre de Jesús nos cubre y cuando Cristo venga a juzgar a vivos y muertos, nosotros no seremos juzgados. O seremos juzgados, pero no seremos castigados. Porque la justicia de Cristo estará con nosotros. Cristo pasará de largo, pero sí no pasará de largo de aquellos que no creen en Él. De acuerdo a Pablo, nosotros estamos en la luz concerniente a ese día. Tenemos el escudo de la fe y del amor, el casco de la salvación, y Dios nos encontrará totalmente preparados, perdonados. Por eso es que no tenemos que tener miedo a ese día y más bien emocionarnos de ese día. Y Pablo en el versículo 3 nos habla que esto va a suceder como sucede con las mujeres que están embarazadas y pronto van a dar a luz. Dice el versículo 3, cuando estén diciendo paz y seguridad, vendrá de improviso sobre ellos, sobre los que no han conocido al Señor y le han dado la espalda, la destrucción, como le llegan a la mujer encinta los dolores de parto. Yo no he tenido dolores de parto, lógicamente. Pero los dolores de parto vienen de manera inesperada. Y cuando vienen, vienen. No hay escape. Y eso es lo que está diciendo Pablo. Vendrán los dolores de parto sobre las personas que no conocen al Señor. Y no habrá escape. En otros lugares la Biblia habla de estos dolores de parto, se utilizan para pintar una imagen de dolor y de agonía. Vean lo que dice Isaías 13:8. Quedan todos aterrados, dolores y angustias los atrapan. Si retuercen de dolor como si estuvieran de parto. Espantados se miran unos a otros, tienen el rostro encendido. En pocas palabras, no va a haber advertencia. La destrucción de los no creyentes se ejecutará de esa manera. No va a haber escape. Así como los dolores de parto llegan en algún momento para tener al hijo, esto no se va a poder evitar como sucede con la mujer. Y la destrucción y el juicio que va a venir sobre las personas que se han creído reyes y no le han dado el lugar de rey al Señor, va a ser horrible. Vean cómo lo dice Apocalipsis 6, del 16 al 17. Todos gritaban a las montañas y a las peñas, caigan sobre nosotros. Prefiero que caiga sobre mí una montaña que seguir sufriendo de esta manera. Y escondámonos de la mirada del que está sentado en el trono. Ya sabemos quién está sentado en el trono. Y de la ira del Cordero, porque ha llegado el gran día del castigo. ¿Quién podrá mantenerse en pie? Y lo más importante que creo yo que el segundo punto más importante que creo yo que nos podemos llevar el día de hoy es
que Dios ponga en nosotros un amor increíble, que Dios ponga en nosotros una convicción fuertísima de preparar a todas las personas que están a nuestro alrededor para el gran día del Señor. Que Dios ponga en nosotros tanta misericordia, tanta compasión, que nosotros con gran amor nos acerquemos a nuestros hermanos, a nuestra familia, a los compañeros de trabajo, a nuestros entrenadores, a toda persona, a decirle: viene el gran día del Señor. Tal vez la estrategia primera no sea decirles que un día van a ser devastados si no se vuelven al Señor. Tal vez lo más importante va a ser comunicarles el amor de Dios por ellos. Pero el texto no solo nos está enseñando lo que va a pasar en la segunda venida del Señor, sino que nos está empujando a evangelizar. Yo les he contado que con mis abuelos ha sido muy difícil. Mi abuelo está sordo, entonces antes que estuviera sordo se lo dije muchas veces y no me ha hecho caso, y ahora le he escrito carta sobre carta. A mi abuela también le he escrito carta sobre carta pidiéndoles que se vuelvan al Señor. Oro por ellos todas las mañanas y yo le digo: Señor, no sé cómo podés salvarlos porque ya yo he comunicado todo lo que es el evangelio, pero utiliza algo para salvarlos. Le he estado pidiendo a Dios una y otra vez por los vecinos que viven enfrente, porque los quiero invitar a la casa a cenar y ser amigos de ellos y compartir ese evangelio. Y ya llegó el momento de invitarlos, ya llevo mucho tiempo orando. Y mi pregunta es para ustedes: ¿usted cree que la Biblia es verdad? ¿Usted cree que todo lo que dice la Biblia se va a cumplir? Entonces tenemos que actuar, porque el gran día del Señor se aproxima. Pero ¿cómo prepararnos para este día? Ya vamos a terminar con esto. La preparación de este día no es identificar señales o conocer fechas determinadas, porque eso es batear. Entonces, ¿cómo nos podemos preparar? Primera Tesalonicenses 5 del 4 al 11 nos lo dice. Y este es precisamente el tema que vamos a tocar el próximo fin de semana. Vean lo que dice Primera Tesalonicenses 5 del 4 al 11. Esta es la manera de prepararnos. Ustedes en cambio, no sean de esta manera. Ustedes compórtense como personas fuera del mundo. Hermanos, no están en la oscuridad. Dios nos ha traído a la luz para que ese día nos sorprenda como un ladrón. Todos ustedes son hijos de la luz y del día, porque tenemos a Cristo en nuestro corazón. No somos de la noche ni de la oscuridad. No debemos pues dormirnos como los demás, sino mantenernos alerta y en nuestro sano juicio. Los que duermen, los que andan en otras y no consideran el gran día del Señor, de noche duermen. Y los que se emborrachan, de noche se emborrachan. Nosotros que somos del día, nosotros que Dios nos ha iluminado, por el contrario, estemos siempre en nuestro sano juicio, protegidos por la coraza de la fe y del amor y por el casco de la esperanza de la salvación. Pues Dios no nos destinó a sufrir el castigo. Dios no nos destinó a sufrir el castigo a los creyentes, sino a recibir la salvación por medio de nuestro Señor Jesucristo. Él murió por nosotros para que en la vida o en la muerte, ya sea que estemos muertos o ya sea que estemos vivos, vivamos junto con Él. Nos levantemos en resurrección como Él se levantó. Por eso, anímense y edifíquense unos a otros tal como lo vienen haciendo. No se pierdan la enseñanza del próximo fin de semana. Anímense de que el Señor va a volver. Y animen a otros
de que se preparen y anden en la luz y se vuelvan a Cristo y no sigan dándole la espalda para que estén preparados. Termino con esta frase. Lo que Pablo tiene en mente en este texto no es que conozcamos los tiempos y las fechas del gran día del Señor. Lo que Pablo tiene en mente no es que conozcamos precisamente cuándo Dios va a venir. Lo que Pablo tiene en mente es que conozcamos profundamente al Señor Jesucristo. Vamos a ponernos de pie. Señor, yo me sigo impresionando de tu palabra. ¿Cómo puede ser que en 3 versículos encontremos tanta verdad? Encontremos tanta exhortación, tanta iluminación. Gracias, Dios. Gracias, Señor, porque hoy puede haber salvación en esta habitación. Porque hoy personas pueden pasar adelante y dejar que otros oren por ellos y entregarle su vida al Señor. Otras personas pueden irse a sus casas y arrepentidos volverse a Dios. Para que el gran día del Señor sea su unión con Cristo y con todos los demás creyentes, con la nube de testigos. Que el gran día del Señor no sea un día de temor, un día de devastación. Señor, danos más compasión, mucho más compasión, por favor. Que tengamos en cuenta que aquellos que no conocen el Evangelio, que no saben que Cristo murió por ellos para redimirlos, que lo conozcan de nuestros labios, Señor, y puedan estar preparados ante tu venida. Señor, qué bonito cuando uno está en la casa y no está la esposa y uno está preparando la cena y la esposa llega y uno está preparando la cena. Queda uno de película. Qué hermoso cuando uno era más joven, Señor, y le tocaba hacer tareas y le tocaba estudiar y llegaba la mamá y eso era precisamente lo que estábamos haciendo. Qué lindo, Señor, tomar responsabilidad, caminar en la luz y cuando tú vengas y nos agarres desprevenidos, lo que nos encuentres haciendo sea tu voluntad. Padre, y si nos llevamos hoy algo, es que tú estás lleno de amor. Es que tú hoy nos has hablado para que nos volvamos a ti, para que nos rasguemos el corazón, para que empecemos una vida nueva. Ese es tu futuro, que todos se salven. Y para aquellos que hemos puesto nuestra fe en ti, Señor, renuévanos. Danos aquella esperanza increíble que sea fortalecida. Dice tu palabra que los que esperan tu venida serán purificados así como tú eres puro. Esperamos tu venida, Señor. Te pedimos por los que no te conozcan para que lleguen a salvación.